Bueno chicos, este video lo hago para los chicos que no estuvieron en la clase de hoy o que por X o Y motivo no hayan podido entender la clase. En la clase de hoy estábamos viendo medidas de tendencia central, que es la continuación de la clase que he grabado anteriormente para hacer las tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos las fórmulas, son fórmulas que yo ya les envié, también las voy a subir al Classroom para que las tengan presente. Tenemos la densidad, la media, la moda y la mediana. Más adelante vamos a aplicar estas fórmulas cuando miremos la siguiente clase. Por ahora les voy a explicar lo que trabajamos hoy, que era como un repaso de lo que habíamos hecho ya anteriormente. Para aplicar las medidas de tendencia central, lo más recomendable es hacer la tabla de frecuencia primeramente para que todos los datos estén disponibles cuando vayamos a hacer la aplicación de estas fórmulas. Entonces, tenemos aquí el ejemplo, se trata de una variable continua, estamos hablando de tiempo, entonces se puede escribir en decimales, por lo tanto se asume que es una variable continua y se debe presentar por intervalos. Entonces lo primero que hacemos es el cálculo de la m. Esta es una fórmula que yo ya les había dado, 1 más 3.3 logaritmo de n. El único número que cambia en esta fórmula es el n, que es de acuerdo pues a los datos que tengamos. ¿Cómo sabemos cuál es el n? Pues entonces sumamos los datos que tenemos aquí, o sea, me refiero al número de datos, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4 nos da 24, eso quiere decir que tenemos 24 datos, entonces el logaritmo será 24. ¿Cómo hacíamos ese cálculo? Cogíamos una calculadora que tuviera parte de científica, en el computador la podemos hallar o en el celular también les aparece. Colocamos 24, logaritmo que aparece en las calculadoras como log. A eso le multiplicábamos el 3.3. 3.3 y a eso le sumábamos 1, ¿listo? Nos daba 5.55. Ese 5.55 les recuerdo que siempre lo aproximamos al número siguiente. Como es 5, el número siguiente es 6, entonces vamos a hacer 6 intervalos, ¿listo? Después calculábamos el rango, que era solo el R, que era el X máximo, el X menos el X mínimo. Entonces buscábamos el numerito más grande de nuestro conjunto de datos, que en nuestro caso es 60, y lo restábamos al número más pequeñito, que en nuestro caso era 12. Y al hacer la resta, pues nos daba 48. Y como último, para comenzar a hacer nuestra tabla, hacíamos la longitud del intervalo, es decir, qué tan amplio va a ser nuestro intervalo, y lo denominábamos como el C, que era el rango, que es el R, que nos dio 48, dividido entre el M, que nos dio 6. 48 dividido 6 nos da 8 y con eso podemos hacer nuestra tablita. Entonces, empezábamos nuestra tabla. ¿Listo? Tenemos el número de intervalos. Como el M nos dio 6, entonces en el número de intervalos vamos a enumerar de 1 a 6. En el límite inferior, el primer límite empezábamos con el dato más chiquitico que habíamos dicho que era 12. Entonces, aquí simplemente colocamos 12. Para el límite superior, aquí tenemos la fórmula, que es el N sub I menos 1, que sería 12, más el C, que nos dio 8. Entonces, esto más 8. ¿Listo? Este número que nos dio aquí lo pasamos aquí. Y volvemos a hacer lo mismo. Para el intervalo superior sería el 20 del inferior más 8. Volvemos y pasamos el número que acabamos de calcular, lo pasamos al tercer intervalo, y le sumamos 8 para el límite superior. Y así va a ser para todos los intervalos. ¿Listo? Chicos. Y aquí también bajo la fórmula. Entonces, listo. Sabemos que está bien porque aquí al final nos da 60. Voy a quitar el color a esto porque más adelante les explico para qué era ese color. Listo. Entonces, sabemos que está bien porque nuestros intervalos cobijan el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? El dato más pequeñito y el dato más alto. Entonces sabemos que está bien. Ahora, para la marca de clase sumábamos el límite inferior
más el límite superior y lo dividíamos entre 2. ¿Listo? Me faltó un paréntesis. Aquí. ¿Listo? Nos da 16. Hacemos lo mismo para los otros. Límite inferior más límite superior dividido 2. Aquí yo coloco paréntesis para que no haya errores en la fórmula. ¿Listo? Y así para todos. Todos van a ser iguales. Límite superior más límite inferior dividido 2. Ahora, para la frecuencia absoluta, vamos a dividir esto por colores. Vamos a colocarle esto en amarillito y vamos a ir a nuestro conjunto de datos y vamos a resaltar los números que se encuentran dentro de ese intervalo. Entonces, nuestro primer intervalo era 12 y 20. Entonces vamos a colocar aquí los números en amarillo, los números que están entre 12 y 20. Entonces sería este el 20, si se dan cuenta, aquí está el 20 aquí y el 20 acá, entonces lo metemos acá. Entonces ese lo resaltamos para el siguiente. Aquí 13, aquí 13, 13. Y contamos, cuando ya tengamos todos los que están dentro de ese intervalo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese es el número que iría aquí en nuestro NSUI 6. Ahora, los números que están entre 20 y 28, volvemos y tomamos un color cualquiera y contamos entre 20 y 28. Entonces, como el 20 no lo habíamos colocado en los números anteriores, lo colocamos en este, 20. 23 está dentro del intervalo, el 27 también, el 27, el 29 no, ese hace parte del siguiente, el 25, el 20. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verificamos que no se nos haya pasado ninguno. Aquí se me pasó uno. 7. ¿Listo? 7. Y así hacemos por cada intervalo. Lo hacen en casita y verifican. Yo les voy a dar aquí el resultado. Entonces, era 6, aquí 7. Aquí van a encontrar 3 dentro de este intervalo. 5, 2 y 1. Siempre con la misma técnica. Separamos un colorcito, metemos los que están dentro de ese colorcito. Ahora, para el NSUI, lo que hacíamos era pasar este igual, ¿sí? Y colocábamos y sumábamos el anterior más el NSUI de ahorita. Y volvemos a hacerlo. El anterior más el NSUI de ahorita. El anterior más el NSUI de ahorita. Y así sucesivamente. Para que aquí al final, en el último intervalo, nos tenga que dar 24. Y en este caso, ¿por qué nos tendría que dar 24? Porque si recuerdan, teníamos 24 datos. Entonces, aquí nos tiene que dar igual. Lo mismo, para saber si calculamos o sacamos todos los números que debíamos de sacar, aquí la suma nos debe dar 24. La suma de esta frecuencia. ¿Listo? Ahora, para el FSUI aquí tenemos la fórmula. Entonces, dividimos el NSUI minúscula dividido entre el número total de datos, que era 24. El segundo también igual, el NSUI dividido 24. NSUI minúscula, recuerden que es el minúscula. Este dividido 24. Y así para todos. Se me olvidó fijar la celda, por eso aparece eso. Entonces me toca. Este 5 dividido 24. Voy a fijar la celda. Y listo. ¿Cómo sabemos si hicimos eso bien? Al sumar esa frecuencia ahí nos tiene que dar 1. ¿Ven?
Ahora, la frecuencia relativa es igual. 0.25 pasa lo mismo. Ahora, el anterior más el nuevo. ¿Listo? El anterior más el nuevo. Y así para todos. Es una suma como si fuera en Z. Y aquí al final nos debe dar 1 para saber si está bien. ¿Listo? Ahora, la densidad es la nueva fórmula que vamos a aplicar que no habíamos visto en el anterior ejemplo. ¿Y cómo se calcula? Ya teniendo nosotros la frecuencia relativa que es el F sub I, si notan aquí está la fórmula acá arriba, F sub I sobre C. El F sub I lo dividimos entre el C que nos había dado 8. El C era esta fórmula de aquí y nos daba 8. Entonces, aplicamos el 8 y así va a ser para todos, ¿listo? Para todas, para todos los demás. El F sub I lo dividimos entre 8. F sub I entre 8, F sub I entre 8. Nada más. Hasta ahí llegamos a la clase de hoy. En la próxima clase comenzamos a aplicar ya lo que son las medidas de tendencia central como tal. Y nos vemos en la próxima clase.